Señor, te damos gracias porque tú quieres todos los días, a todas las horas, comunicarte con nosotros. Tú deseas, Señor, hablarnos al corazón y deseas, Señor, recoger en tus manos nuestras angustias, nuestras alegrías, nuestros pecados para transformarlos en amor y paz. Tú quieres transformarnos día a día. Pero para eso, Señor, tenemos que ser disciplinados, ser constantes y ser humildes para poder orar siempre y en todo lugar, pero de entrada tener un tiempo para orar todos los días. Te damos gracias, Señor, porque tú deseas darnos ese tiempo. Solo tú nos das la gracia de la oración. Eres tú, Señor, quien nos elegiste primero, quien pensaste en nosotros, y eres tú, como le dijiste a Pablo, quien nos da la gracia. Pablo, con mi gracia te basta. Pablo, que oraba pidiendo algo que tú no lo concedías, tú no le dijiste, Pablo, deja de orar, le dijiste, mi gracia te basta. Gracias, Señor, porque tú nos das la gracia de la oración, pero nosotros debemos libremente ponerla en práctica. Gracias, Señor, porque tú quieres darnos hoy una nueva vida para nuestra oración y quieres revelarnos a través de las indicaciones de la tradición de la Iglesia y de lo que han vivido tantas personas, por qué nos desanimamos tanto y al final muchas veces terminamos por dejar de orar muchos días y en muchas ocasiones. Gracias, Señor, porque tú nos lo vas a revelar a cada uno de forma personal según las circunstancias que vivimos. La semana pasada, Conchi hablaba de la oración según lo que el propio catecismo de la Iglesia nos dice. Y hoy vamos a seguir hablando de eso, partiendo también del propio catecismo, pero entrando en las dificultades que tenemos para orar. Sucede un poco como tantas veces. Jesús ha dicho al ir a ver a Marta de Betania cuando su hermano Lázaro estaba muerto, si crees verás la gloria de Dios. Y Marta ha dicho, yo sé que Él resucitará el último día, pero tu Señor es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Una respuesta parecida a la que dio Pedro cuando Jesús preguntó, después de preguntarle a sus discípulos, ¿la gente quién dice que soy yo? Luego preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contestó eso mismo. Y nosotros lo contestamos. Pero, ¿y si creemos que Cristo es el Dios vivo? ¿Por qué nos desanimamos? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué acabamos no orando? Esas dificultades nos las explica con mucha claridad el magisterio de la propia Iglesia del Catecismo,
pero personalmente tendría que revelárnoslas qué dificultades son más acentuadas en nuestro caso personal y cuáles no tanto. Y eso debe ser una revelación propia del Espíritu. Pero vamos a seguir las pautas de la Iglesia. Ya en Mateo 26, 41 se dice: velad y orad para que no caigáis en tentación, que el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y el Catecismo nos define la oración como un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Hay la gracia de Dios, pero esa gracia requiere de una respuesta de cada uno de nosotros. Sin esas dos cosas no hay oración. Igual que no hay evangelización si no se dan tres cosas. ¿Dónde va incluida la oración? Hay mucha gente en la Iglesia que dice: yo soy de vida activa. Muy bien. Uno que es de vida activa, si no come y va a hacer de albañil a la obra, acabará enfermando. Uno que es de vida activa, si va a trabajar para el reino y no ora, acabará enfermando espiritualmente y no pudiendo trabajar en lo que hace, porque no tendrá en su interior la gracia de Dios que fluya, porque para evangelizar son necesarias tres cosas. Una, proclamar la palabra de Dios. De eso podemos hablar otro día. Dos, acompañar esa palabra de Dios con obras de amor reales que confirmen que lo que decimos es lo que vivimos. Pero todo eso que podríamos armarlo teatralmente poniendo cara de niños buenos, no nos creerán si no vivimos todos los días dejándonos transformar por el Espíritu de Dios. La conversión es una cosa de día por día, de cada día. No es sólo cuando nos hemos caído del caballo, como le ocurrió a Pablo. Luego, Pablo acabó diciendo aquello de orar siempre y en todo lugar. Porque la oración es la respiración, no sólo del espíritu, sino también de nuestro cuerpo. Y fijémonos que los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos con Jesucristo, nos enseñan que la oración es un continuo combate. ¿Contra quién combatimos? Primero de todo contra nosotros mismos, porque Dios ya nos ha dado la gracia. Pero combate en nosotros la carne, la debilidad, el pecado. Y ese combate requiere de un esfuerzo. Cuentan que había, y en el Evangelio de ayer era muy apropiado, porque precisamente la oración es la forma más eficaz de cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Si amamos al Señor, lo primero que haremos es orar. Y cuentan precisamente que había una gran convención en los Estados Unidos donde fue un profesor y iba a explicarles a esos grandes directivos de empresas cómo hacer más efectivo el tiempo. El profesor, en lugar de dar una gran charla, que es lo que esperaban todos, ha sacado un vaso de cristal grande y ha puesto dentro de él piedras del tamaño de una pelota de tenis, un vaso muy grande, y lo ha llenado de piedras de un tamaño de una pelota de tenis. Y cuando ha hecho eso, ha visto, ¿qué les parece? Todos han respondido rápido,
el vaso está lleno. Entonces el profesor ha sacado de debajo de la mesa un saquito con grava y ha puesto grava alrededor de las piedras, colándolo en medio de las piedras. Cuando ha terminado, ha dicho, ¿qué les parece? Y ellos han dicho, bueno, quizás quepa algo más, no digamos que está lleno. Entonces el profesor efectivamente sacó un saco de arena y puso en medio de la grava y de las piedras arena. ¿Y qué les parece? Dice, bueno, todavía debe caber algo más, ¿no? Y efectivamente el profesor sacó una jarra con agua y acabó de llenar el vaso. Entonces dijo, ¿qué les parece? Sí, ahora ya está lleno el vaso. Muy bien. Y dice el profesor, entonces, ¿qué lección podemos sacar de este experimento? Y todos esos grandes directivos de grandes empresas multinacionales han respondido, bueno, que si vamos apretando los agujeros que tenemos en nuestra agenda, todavía podemos ponernos más actividades. Y el profesor ha dicho, ustedes no han entendido nada. La lección es que si hubiéramos puesto primero el agua, las piedras ya no hubieran cabido. Y por lo tanto, en la vida debemos elegir cuáles son nuestras piedras que son totalmente importantes para sostener nuestra vida. La familia, la salud, el trabajo, Dios y la oración. Y esas piedras hay que ponerlas cada día en nuestro vaso primero. Si no, luego ya no cabrán. Y eso con la oración pasa mucho. Por la mañana, que es cuando uno está más despejado, es cuando uno debe hacer las cosas más difíciles, ¿no? Porque se encuentra más ágil. Bien. Hombre, la oración es una cosa rutinaria, como ya lo sé, la dejo para el final. Precisamente porque la oración no es una cosa rutinaria, no se puede dejar para el final. Si tú amas al Señor sobre todas las cosas, hay que empezar por eso. Y hay que empezar por eso porque yo no conozco a nadie que vaya a ver a su enamorado o enamorada desaliñado, porque se va a desenamorar de golpe. En cambio, por el Señor ya vamos con todos los rasguños del día, que es bueno, pero sin la capacidad de darle el mejor tiempo. Más vale 10 minutos bien dados para aquel que decimos amar sobre todas las cosas, y por lo tanto requiere un esfuerzo dedicarle ese tiempo, que no 40 minutos de poca calidad. Entonces deberíamos colocar al Señor en el centro de nuestra vida, dedicándole un tiempo asignado, que sea un tiempo importante para nosotros, no ya en cuanto a horas, sino en cuanto a decir, Señor, aquí te ofrezco mi día. Ese es el primer combate, luchamos contra nosotros mismos, y nosotros mismos acabamos muchas veces, y ese es el problema de la sociedad de hoy, el egoísmo, el consumismo nos ha llevado a cada uno a mirar por sí, nos ha llevado a no tener en cuenta al otro, nos ha llevado a no tener relaciones familiares. La televisión, bueno, veía ayer un reportaje en el periódico que hablaba que ese sistema de mensajes que es tan moderno ahora porque es gratis, y todo lo gratis parece que tiene un filtro en nuestra vida. O sea, que una cosa sea gratuita, orar también es gratis y cuesta más. En cambio, decía ayer el periódico, un gran reportaje, varios expertos, que el sistema de comunicación del WhatsApp, los mensajes gratuitos en el móvil, están destruyendo amistades, matrimonios y familias. ¿Por qué? Cuando una amistad se deteriora, uno hace servir el WhatsApp para saber lo que hace el otro y dañarlo. Si a uno no le responden en un momento por el WhatsApp, se enfada. Y bueno, se ha puesto de moda, parece ser, se ha puesto de moda. Y todo esto
es una enfermedad moderna de nuestra propia cabeza. Leía que se ve que ahora la norma es que si uno da el número de teléfono, no es para llamar, sino para que primero lo escriban. Y luego, si interesa, entonces ya nos llamaremos de viva voz. Miren, yo cuando doy el número de teléfono es para que me llamen, porque como tengo mucho trabajo me ahorro de escribir y que ya estoy escribiendo muchas horas, entonces mejor hablo y a lo mejor puedo estar cenando. Pero, decíamos expertos que hay mucha gente hoy que ha llegado a eso. ¿Qué quiere decir? Que algo en nosotros está moviendo la esencia y llenándola de arena y agua, está llenando la relación de Dios con nosotros de arena y agua, precisamente para que estemos como ovejas sin pastor y para que nos sintamos perdidos y deprimidos cuando el mundo nos absorbe y nos daña en nuestras debilidades. Dice el catecismo, y eso es muy importante, que es contra nosotros mismos el combate, pero también contra las astucias del diablo, el tentador, que hace todo lo posible por separar al hombre de la oración, de la unión con Dios. Como el tentador no puede contra Dios, porque Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. Por eso se rasgó el velo de arriba abajo, porque la salvación venía de arriba cuando muere Jesús. El velo del templo se rasgó, porque el diablo fue derrotado entonces. En la cruz Jesús cargó con todos nuestros pecados y ya hizo presente todas las oraciones por toda nuestra vida y por quienes nos sucederán en nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos. Él ya hizo presente todo allá. Entonces allá el diablo fue derrotado. Pero como el pecado sigue habitando en el mundo, el diablo no puede contra Dios, pero quiere actuar contra las criaturas que tienen que relacionarse con Dios y donde el Espíritu Santo tiene un tiempo reservado, porque como nos habita la debilidad del pecado, por lo tanto, si el Señor no forma parte central de nuestra vida, el diablo siempre quiere apartarnos de Dios, no porque seamos importantes, no porque seamos ejecutivos de empresa y ha venido uno que ha logrado que nos echen. Esa es una victoria del diablo. Al diablo no le importa que seas un ejecutivo, le interesa mucho que vivas en tus teléfonos, en tus coches. Al diablo lo que no le interesa es que digas aquello de: Señor, estoy aquí porque pese a llevar corbata, ser ejecutivo, ser llamado tan importante, tú eres mi Padre y sin ti no puedo hacer nada. Esa es la cuestión. Y una frase que a mí me gusta mucho del catecismo, pero que es una frase muy real. Fíjense en la frase, para interiorizar qué nos sucede. Se ora como se vive y se vive como se ora. Se ora como se vive porque se vive como se ora. Claro, si vivimos entregados a los frutos de la carne, no desearemos tener relación con Dios. Si nuestros objetivos están en salvarnos de las dificultades, no oraremos. Sin mí no podéis hacer nada. ¿Qué podemos hacer ante la crisis aquellos que están siendo desahuciados? Una, ser solidarios con ellos, si los echan de sus casas, como está pasando aquí en España de forma muy multitudinaria, hasta donde podamos, pero sobre todo orar. Es que eso no da resultado.
eso da resultado. Dios escucha y en su profunda sabiduría actúa. Hay que orar por la crisis. Dios quiere venir en ayuda no solo de los que creen, sino también de los que no creen, porque es Padre de todos. Pero tengo tiempo todo el día para ofrecer que se me ha roto un vaso y lo voy a tener que comprar por ese que acaba de perder el piso, por el padre que acaba de perder un hijo muerto de hambre en el tercer mundo y tiene dolor. Puedo ofrecer que un compañero está de mal humor por todas esas cosas. Esa es la cuestión. Entonces, por eso dice, se ora como se vive. Si uno vive centrado en sí mismo, en salvaguardar sus seguridades, se cumple aquello de Pablo. Si proclamas con la boca y el corazón que Jesús es el Señor, serás salvado. Pero con una de las dos cosas no vale. Y si uno lo proclama con la boca, sí, Señor, tú eres el Cristo, pero ahora de la verdad está centrado en sí mismo, eso no funciona. Podrá hacer poesías para Dios ante los demás, pero el Señor conoce nuestra vida. Y debemos preocuparnos de cómo actuamos cada uno de nosotros personalmente. Sí, podemos corregir a los hermanos, pero lo que a cada uno nos debe preocupar es el grano de arena que debemos poner en el mar, porque si no lo pusiéramos no estaría. Dios no te pide que ores por lo que no ora toda la humanidad. Te pide que ores porque eres su hijo y Él quiere bendecirte y bendecir a los demás con tu oración. Y por lo tanto, uno vive como ora, porque si ora, tendrá problemas, será perseguido. A Jesús le dijeron que tenía un demonio en público. ¿Cómo quitas los demonios por el poder de los demonios? Y a veces le decían cosas graves y lo perseguían las autoridades eclesiásticas, sobre todo, de la época. Pero a nosotros debe importarnos el dejar de un lado lo que digan y poner ante todo el amar a Dios sobre todas las cosas y el querer hacer de nuestra vida una oración para vivir como oramos. El que no quiere actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo, tampoco podrá actuar habitualmente en su nombre. No daremos testimonio del Señor si no tendremos miedo. El combate espiritual de la vida nueva del cristiano es inseparable del combate de la oración. Cuando queremos dar frutos en el Espíritu Santo, paz, fortaleza, benignidad, amor, dominio de sí, prudencia, todo eso es fruto de la oración. Que a lo mejor entonces hay 25 que están protestando a nuestro alrededor por 1000 razones, un familiar que si no hacemos caso, uno debe actuar escuchando al Señor. Una mujer me escribía hoy, porque yo le he escrito contestando un problema que tiene, y ella me decía, mire, tiene usted razón, y eso me sucede. Paso largas horas, porque si no, no sería posible recuperarme de la tristeza que tengo. Pidiendo al Señor a cada cosa importante que debo hacer, Señor, ¿qué hago? Y Él me responde, sí, Señor, haz esto, haz lo otro. Señor responde. Y decía, ya sé que a lo mejor me va a tomar por loco. No, hermana, el Señor responde, a veces no con palabras, sino con una emoción interior, con la seguridad que hay que hacer tal cosa o tal otra.
o que hay que quedarse quieto y ser prudente en ese momento ante la situación conflictiva que hay. Pero cuando uno ha puesto largas horas en las manos de Dios una cuestión, Dios nos va a responder de 1000 formas. Pueden ver en caminocatólico.org a alguien que ya teníamos un vídeo que va al cotolengo, que es el doctor Alfonso del Corral, que fue hasta el año 2007 el jefe médico del Real Madrid Club de Fútbol, que fue gran jugador de baloncesto y que él tuvo, siendo un cristiano normal, de esos que de cumplir y ir haciendo, tuvo su gran conversión, lamentablemente, en un momento en el que le acababan de conceder un reconocimiento académico cum laude. El Real Madrid ganaba su primera liga matemáticamente siendo entrenador Fabio Capello, y él era el director médico del Real Madrid y ganaba esa primera liga con el Real Madrid como director médico. Y en el minuto 77 del partido, lleno de éxitos profesionales desde hacía muchos años, le dicen que su hijo pequeño, Álvaro, ha muerto en un accidente. Pueden ver ese vídeo del programa de Intereconomía. No es bueno que Dios esté solo, presentado por Gonzalo Altozano, donde el doctor Alfonso del Corral explica que precisamente cuando vivimos llenos de éxito y pagados de nosotros mismos, no escuchamos al Señor. Nos gusta mucho que nos recreen las orejas. Esos son los frutos de la carne. Y cuando tenemos éxitos, deberíamos decir: gracias, Señor, porque eres tú quien lo has hecho. Y eso no lo hacemos, ni hacia los demás, ni en nuestro interior realmente. Y dice: con el dolor es donde Dios se hizo presente en mi vida. Y dice más el doctor: me dejaría partir las piernas, porque yo, si he tenido una experiencia de Dios, es en el resucitado. Jesucristo vive y está resucitado. Yo he tenido una experiencia personal. Y van a decir, lo dice un médico, ve alucinaciones, digan lo que quieran. Dice un médico que lo vive en su vida. Hoy el doctor Alfonso del Corral es director de traumatología de la clínica Ruber Internacional de Madrid. Quiero decir con esto que tenemos muchas veces que esperar que Dios actúe en los momentos desesperados, no porque Él quiera, sino porque nuestra respuesta a la gracia de Dios, de la oración, que es el medio de comunicarnos para acoger su gracia en todo, no damos esa respuesta adecuada, y si la damos de formas que iremos viendo en las próximas enseñanzas, ¿no? Voy a contarles también una de las cuestiones que ha contado en Madrid y que pueden ver. Recomiendo también que vean sus vídeos. Hay 5 vídeos en caminocatólico.org de Jim Murphy, un predicador que lleva 43 años dando la vuelta al mundo y viviendo de la providencia. Él ha sido responsable de la renovación carismática en Detroit, en los Estados Unidos, donde hay 9 millones de carismáticos. Ahora es responsable de formación del Instituto Internacional de la Renovación Carismática en Roma, el IX, y es fundador y presidente de la Comunidad de la Veracruz. Precisamente, estando en Madrid, él ha hablado de eso, del lema del encuentro que hizo la Renovación Carismática en el Espíritu Santo, era: si crees, verás la gloria de Dios.
Y también Jim Murphy hablaba de los problemas que tenemos los convertidos, no ya los que no están convertidos, para realmente decir muy bien, tú eres el Cristo, pero a la hora de la verdad vamos a ver. Y él contaba, y pueden verlo en sus vídeos, cómo él fue a un vertedero de basura a llevar comida. Y compraron comida. Una de las cosas que hace su comunidad es atender a personas sin recursos. Un basurero que está con la frontera con México, allá en los Estados Unidos. Y llevaba 400 bolsas de comida, ¿no? Y cuando llegaron allí, dice, yo sabía, y lo supe muy detalladamente, que allí había en el basurero 600 personas como mínimo. Entonces, ¿cómo vamos a repartir las 400 bolsas de comida entre 600 personas si toda la gente que hay aquí solo va a buscar comida de la basura para comer? Y entonces ha reunido a los servidores. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo repartimos estas bolsas? Porque, claro, va a haber problemas. Y empezaron a orar, y uno de los servidores ha dicho, hermano, hay que dejar que Dios sea Dios. Yo escucho del Señor que empecemos a repartir las bolsas y nada más. Sí, pero hay 600, sí, pero hay que dejar que Dios sea Dios. Han empezado a repartir las bolsas. ¿Y cuándo habían pasado los 600? Había más comida que al principio para llevar cada familia. El Señor había dado bolsas a todos, pero las del final todavía tenían más comida, había más comida que al principio. Dios es Dios y queremos poner puertas a aquel que nos crió, aquel que no nos pidió permiso y nos eligió como criatura única, pero que no nos salvará sin nuestro consentimiento y sin nuestra colaboración. Y esa colaboración está en el comunicarnos con Él a través de la oración. Jim Murphy, por cierto, cuenta cómo él andó, lo cuenta en su testimonio, 6.300 kilómetros con una cruz por todos los Estados Unidos, gastó 44 pares de zapatos, viviendo de la providencia, evangelizando, cuando tuvo su conversión. Tuvo su conversión que le hizo pasar hasta por las denominaciones evangélico-protestantes, el Señor, un paso previo a su total conversión, ¿no? Pero él era buscador de tesoros. Y ahora, dice mi mujer, mi esposa, ya sabe, que desde que se casó conmigo, vivimos de la providencia. Lleva 43 años predicando. Y va a predicar aunque no le puedan pagar, pagando. Y si un mes no hay en casa, pues el Señor ya proveerá. Lo mismo que hacen las hermanas del Cotolengo, como cuenta el doctor Alfonso del Corral, que va allá. Él ha visto cómo precisamente algunos días no había cena, y al cabo del rato han llegado furgonetas con comida de supermercados, etc. Precisamente el doctor Alfonso del Corral cuenta cómo lo que más le ha impresionado en el Cotolengo es el bien que los propios enfermos, que son todos enfermos absolutamente desahuciados, que no tienen recursos, cómo esos enfermos bendicen a él y a su familia. Y él cuenta que el día que salió llorando del Cotolengo fue
un día que una mujer que tiene una parálisis cerebral grande y que solo entienden las hermanas, las monjas que atienden el Kotolén, tiene un sistema para comunicarse que solo ellas la entienden, no se entiende cuando habla, y empuja con un pie su carro, su silla, solo con un pie la empuja, no tiene más comunicación. Pero las hermanas, ella hablaba con las hermanas del doctor y le decía: dígale al doctor que no esté preocupado, porque yo todos los días voy al Santísimo y oro por él y por su familia desde hace mucho tiempo sin que él lo sepa. Una hermana que no habla con nadie, pero sí con uno, con el más importante, con el Señor, con aquel que tiene poder de dar y quitar la vida, de transformar todo en un momento. Y Él quiere transformarlo, pero precisa de cada hijo e hija suyo, que somos aquellos que en comunión debemos dejar paso para que el Espíritu de Dios tenga poder. En el combate de la oración tenemos que hacer frente en nosotros mismos y en torno a nosotros a conceptos erróneos sobre la oración. Por ejemplo, hay personas que dirán: orar no sirve de mucho, es solo una cuestión psicológica, te hace sentir bien porque tú crees que estás rezando y entonces ya te sientes bien, pero no pasa nada, es psicológico, ¿no? Yo también, ya he dicho otras veces, he escuchado cuando ha habido curaciones físicas en Lourdes, yo he visto levantarse gente de sillas de ruedas que no andaban de años y ponerse a andar. Y hay personas que dicen: eso es que todo el mundo se concentra y entonces por una psicosis común el enfermo se levanta. Bien, y ya lo he dicho alguna vez, y yo creo que entonces habría la solución para el paro en toda Europa. Los equipos de fútbol, en lugar de pagar a jugadores que cobran a veces algunos millones de euros por día, podrían pagar a 1.000 euros a personas que fueran el domingo al campo y se concentraran y hicieran que la pelota entrara. Entonces sería, el público también participaría, ¿no? Entonces iría el público de los dos equipos pagados, los jugadores, y concentrándose todos harían que Hay cosas que son absurdas. Igual que el hablar con mi esposa, con un hermano o una hermana que está aquí, no es un acto psicológico, es un acto necesario, porque quien vive orando, ora como vive, y al revés. Quien ama a Dios, amará a sus hermanos. Pero si no amamos a Dios, no amaremos a nuestros hermanos. Podremos tener sentimientos afectivos, emociones, placeres, pero no amor, porque Dios es amor. Entonces, por lo tanto, la oración no es una operación psicológica como es una terapia psicológica. Hay heridas en la vida, como las del aborto, que precisan terapia de oración de curación, pero a veces también precisan terapias médicas o psicológicas que se complementan, porque una cosa es la acción del Espíritu Santo y la otra es la acción en la inteligencia, en nuestro cerebro, que está contaminado por los mensajes, por nuestro inconsciente lleno de cosas de las personas que nos han herido. Entonces el Espíritu viene en ayuda de esas terapias también a través de la oración de curación. Otros creen que el esfuerzo que hay que hacer para orar es un esfuerzo de concentración para llegar a un vacío mental. No. Hay que hablar con Dios como hablamos con los demás.
Y yo estoy hablando con ustedes ahora, y si luego miro la grabación que se está realizando en directo, diría, hombre, a lo mejor hubiera dicho esto de esta manera, pero yo ya lo hice en el nombre de Jesús así, y por algo sería. Siempre podemos incluso distraernos, queríamos decir una cosa y no la hemos dicho, pero la actitud era querer dar todo. Lo que Dios me ha dado lo quiero dar todo ahora. Cuando uno comunica con Dios, quiere darlo todo. Cuando uno comunica con el esposo, la esposa, los hijos, quiere darles todo. Por lo tanto, cuando no quiere darles todo y está manipulando, hay algo que no funciona. Y por lo tanto, no hay que concentrarse para orar. Precisamente lo que hay que ponerse es ante el Señor y decir, Señor, aquí estoy. Para muchos cristianos, orar es una ocupación incompatible con todo lo que tienen que hacer. No hay tiempo. Pero eso nos pasa muchas veces porque ponemos antes el agua en nuestro vaso, que es la vida, y las piedras importantes ya no nos caben. Somos incapaces de llenar primero con la oración nuestra vida para luego dar fruto. La ponemos de cosas vacías, de actividades que no nos aportan nada y que nos pueden dar prestigio, pero que no nos enseñan a amar, ni nos hacen amar, ni nos hacen acoger el amor que necesitamos para sentirnos queridos también por los demás en el nombre del Señor. Por lo tanto, hay quienes buscan también a Dios por medio de la oración, pero pronto se desorientan porque ignoran que la oración también viene del Espíritu Santo. Primer concepto que nos ha dado el catecismo, la gracia. O sea, no sabemos cómo orar, no sabemos cómo orar. Es el Espíritu quien debe orar en nosotros. Entonces, la forma de orar es hacer toda oración. Uno se puede distraer, pero como dice en Romanos 8, 26, 28, y de igual manera el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Es el Espíritu Santo que tiene que pedir. A veces hay que estar callado diciendo, Señor, estoy aquí ante ti. A veces hay que echar toda la angustia. A veces hay que hacer oración sobre las personas que no podemos perdonar. Pero hay que contarle al Señor, mira, Señor, por 1329 veces esta persona ha hecho esto. Yo no sé qué hacer, ni entiendo por qué sucede esto. Yo creo que tú, que nos amas a los dos, no quieres que pase esto. Hay que vaciarnos ante el Señor con toda normalidad. Si estamos orando y nos viene una preocupación tremenda, en la oración sale muchas veces lo que rebosa nuestro corazón, lo que hemos vivido. Si hemos vivido cosas de la carne, nos vamos a distraer con cosas de la carne. Incluso pueden venir pensamientos de sexualidad, de afectividad, que el enemigo se encargue de ensuciar o quiera ensuciar ese momento. Entonces, también de eso hay que saber hacer oración. Señor, te doy gracias porque tú has creado la sexualidad. Porque, Señor, yo quiero estar ahora contigo y no quiero tener estos sentimientos que sin saber cómo se están desarrollando en mí. Señor, yo no sé si he hecho algo para que estos sentimientos... Entonces, de todo lo que hagamos, podemos hacer una oración. Incluso cuando nos caemos, podemos decir, gracias, Señor, porque estoy vivo y siento el dolor.
en lugar de decir a veces algún exabrupto, alguna palabra poco adecuada. Pero claro, de nuestro corazón sale aquello que vivimos. Y si vivimos en oración, saldrá eso. Gracias, Señor, por este dolor, que es muy fuerte, pero gracias a Dios que sigo vivo, ¿no? Unos ven en la oración algunas otras problemas. Tenemos que hacer frente, sobre todo, a mentalidades de este mundo que nos invaden si no estamos vigilantes. Hemos empezado con la palabra de vigilar y orar. Hacer frente a eso es muy importante. Lo verdadero sería solo aquello que se puede verificar científicamente, nos dice el mundo. Científicamente y por la razón. Realmente la oración no es una cuestión científica. Entonces, ¿queremos justificarnos? No, orar es un misterio porque hay la acción del Espíritu de Dios en nosotros. Y no podemos traducir el resultado de toda oración. Dios usa nuestra oración para bendecir el mundo, para instaurar su reino. El reino de Dios es una persona, Cristo, que habita en nosotros y está vivo y resucitado por el don del Espíritu Santo. Y Él quiere mostrar su rostro a través de nosotros. Pero eso no lo podremos traducir como un éxito. No podremos decir, ¿ves cómo yo oro? Tengo éxito. ¿Por qué oro? No. Porque oro, Dios bendice, aunque yo esté totalmente lleno de problemas, como nos dice San Pablo en una de sus palabras, derrotados pero no muertos, decaídos pero no, etc. Podemos estar mal, pero cuando oramos, y hablaremos la próxima semana de la sequedad en la oración, Dios actúa en un misterio y no podemos pretender hacer un análisis racional de la oración. Lo vamos a dejar aquí, queda mucho todavía sobre esas dificultades que vivimos para orar. Seguiremos las próximas semanas intentando profundizar para que cada uno se le vayan iluminando los puntos débiles de por qué uno tiene en cada momento dificultades para orar. Señor, te damos gracias porque tú nos quisiste enseñar a orar y lo hiciste pidiendo que, sobre todo, se hiciera la voluntad del Padre. Tú que dijiste, he venido a hacer la voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me ha enviado. Señor, haznos comprender que la gracia de la oración que recibimos es para que se haga tu voluntad en nosotros y en los demás y en toda la humanidad. Que tú deseas hacer la voluntad de amor que hay en ti desde el principio, que es bendecir a toda la humanidad. Haz que podamos comprender eso con todo el misterio de grandeza que conlleva. Y haz, Señor, que seamos capaces, cuando oremos como tú mismo nos enseñaste, a interiorizar esas palabras de una oración tan simple como el Padre Nuestro y con la que vamos a terminar rezándola todos muy despacio para que queden esas palabras en nosotros como Dios nos enseñó a través del Hijo a rezar en el don del Espíritu Santo. Digamos todos pues juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.